Gracias a todos. Les agradezco su presencia a esta que será la quinta sesión ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable de Zapotlán. Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Zapotlán el Grande, siendo las 12 horas con 20 minutos, procedo a dar inicio a la sesión con el primer punto del orden del día. Vamos a hacer el pase de lista de asistencia y declaratoria de quórum. Licenciado Ernesto Sánchez Sánchez. Licenciada Yuritsi Alejandra Musillo Tejeda. Presente. Licenciada Diana Laura Ortega Palafox. Presente. Licenciado Jorge de Jesús Juárez Parra. En suplencia nos acompaña la licenciada Diana Laura Ortega Palafox. Licenciada Magali Casillas Contreras. Presente. Licenciado José Ricardo Figueroa. En su representación nos acompaña el licenciado José Luis Sandoval Díaz. Gracias, licenciado. Ingeniero Sergio Enrique Chávez Cuevas. En representación de la doctora Olga García Ayala nos acompaña el ingeniero Víctor Hugo Mendoza Pinto. Ya no es la locura donde ya es el resto de todas las experiencias, bueno, ya era respecto. Contador Isidro Garibaldi Cervantes. Él hace un momento un mensaje disculpándose por su inasistencia. Licenciada Noemí Gutiérrez Guzmán. Tenemos aún vacante la representación de las agencias y delegaciones que tenía don Raúl Palacios López. Es un tema que posteriormente haremos la propuesta para que a través del Cabildo se designe al representante frente al Consejo de Administración. Licenciada Claudia Rivera Escobedo. El de la voz, Víctor Hugo Ochoa Neira, presente. Maestro Israel Ibarra Ochoa. Presente. Maestra Erika Yanet Camacho Murillo. En su representación nos acompaña la licenciada Alma Rosa Flores. Gracias. Arquitecto Julio César López Frías. En su representación nos acompaña el arquitecto Horacio Contreras García. Gracias. Maestro Alejandro Barragán Sánchez, presidente del Consejo de Administración. Todavía presente. Gracias, gracias. Bueno, estando reunidos 13 de los miembros de este consejo, tenemos quórum para dar inicio. Como segundo punto, tenemos la aprobación del orden del día. Procedo a dar lectura. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo punto, aprobación del orden del día. Tercer punto, presentación por parte del director general del organismo de la propuesta de las cuotas y tarifas correspondientes al agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2025, para que le sean turnadas a la
comisión tarifaria para su estudio, análisis y aprobación. Como cuarto punto, asuntos varios, y como quinto punto, clausura. Aquí quisiera solicitar si alguno de ustedes desea agregar algún punto adicional para anotarlo. Muy bien, gracias. Voy a pedir entonces que se sirvan a aprobar el orden del día, si así lo deciden. Si lo expresan levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Tercer punto será la presentación de la propuesta de las cuotas y tarifas correspondiente al agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2025, para que sean turnadas a la comisión tarifaria para su estudio, análisis y aprobación. Aquí, antes de iniciar la presentación, quiero comentar que después de un muy concienzudo y racional estudio que hizo el equipo aquí de Zapasa en materia administrativa y comercial, se han obtenido tarifas que consideramos con una gran racionalidad respecto a las condiciones actuales socioeconómicas de nuestra ciudad y de nuestro organismo que es el Zapasa. Se estudiaron años atrás el comportamiento de las tarifas, de la misma forma que el comportamiento económico a nivel local y a nivel nacional, para poder establecer tarifas de acuerdo al crecimiento que se pretende en Zapasa conforme a sus ingresos, pero también a la prospección que tiene Zapasa respecto a los proyectos que tenemos adelante, que debido al acelerado crecimiento de la población debemos atender, sí, pero con recursos. Entonces este esquema tarifario que pretende no impactar de manera alguna al bolsillo de nuestros usuarios, también es un presupuesto que nos permite adelantar los proyectos para esa fase. Por eso le voy a pedir aquí al licenciado Orlando González nos haga la presentación de esta propuesta tarifaria para el año ejercicio fiscal 2025. Muchas gracias, arquitecto. Buenos días, consejeros. Me gustaría, como un preámbulo, introducir a la propuesta tarifaria. Quise redactar una breve reseña de lo que hemos trabajado estos últimos 3 años, ¿sí? Quise escribirlo porque la gente uno piensa más rápido de lo que habla, y por eso vimos para poderlo plasmar todo. Pues esta es la tercera oportunidad que se me da, que se nos da para presentar la propuesta tarifaria de Zapasa, y a su vez la última que presentaremos como administración 2021-2024. Recuerdo que en el año 2021, al tomar las riendas de este OPD con el arquitecto Víctor Ochoa y mis demás compañeros, lo recibimos con unas tarifas ya aprobadas, en donde no sabíamos cuáles habían sido los criterios tomados para definirlas y teníamos que adaptarnos a ellas para hacer un presupuesto de ingresos y egresos del año 2022 basado en tarifas ya aprobadas o ingresados. Además, teníamos que entenderlas para poder resolver las dudas de los usuarios acerca del por qué se cobra lo que se cobra, para la redundancia. Y durante el resto del año 2021, la mitad del año 2022, personalmente me tocó atender a muchos usuarios molestos por los cobros que se hacían sin tenerles una explicación, que incluso los propios compañeros del Zapasa, que llevan ya más años en el organismo, tampoco sabían responder. Solo nos remitemos a contestar, pues son tarifas que ya nos dejaron aprobadas, ya que las tarifas eran definidas por un grupo cerrado que no incluía o escuchaba a quienes por muchos años han estado en el sistema y que son los que han tenido contacto directo con los usuarios. Además de que probablemente hacían las tarifas pensando solo en la recaudación y no en la calidad del servicio o las necesidades de la ciudad. Mi compromiso como servidor público es siempre dar más de lo que por obligación o función me toca hacer. Y por esta razón fue que, sin pedírmelo, el arquitecto directamente la tarea de hacer las tarifas,
Comencé a estudiarlas, a entenderlas, a analizarlas para hacerle posteriormente una propuesta en el 2022 diferente a lo que comúnmente se hacía, que era normalmente aumentarlas en un porcentaje sin hacerles un estudio previo. En la cual se analizaron a fondo determinando los costos de operación de esa tasa, el motivo de su recaudación, la proyección de esa tasa y que se tomaran en cuenta los compañeros que más experiencia tenían para poder llegar a tener una propuesta justa para los usuarios y suficiente para la operación del organismo. Agradezco al arquitecto por ver correcta esta iniciativa y dejarme trabajar en ellas, siempre acompañándome en el estudio de las mismas y tomando en cuenta su experiencia y su conocimiento en el área. Fue así que en el 2022 propusimos como administración nuestras primeras tarifas, en donde comenzamos a cambiar la estructura tarifaria para beneficio de los usuarios, pasando de cobrarles por metros cuadrados a metros cúbicos, puesto que el Zapasa pues, no debe de cobrar sobre la superficie de un terreno, sino sobre la demanda del agua que nos solicitan. Además, frenamos la tendencia de aumentos que se tenían y decidimos no aumentar la tarifa del servicio de vida operacional en ese año, 2022, aun cuando algunos compañeros pensaban que sería un perjuicio para el organismo el no aumentarlas, se demostró que con una administración correcta los recursos fueron suficientes, abatimos el estiaje, adquirimos nuevos equipos, mejoramos las redes de agua potable del drillado, se aumentó la producción de agua potable con 2 pozos nuevos completamente equipados, se mejoró el saneamiento de las aguas residuales con la rehabilitación de las plantas, cumplimos con todos los pagos de las nóminas y de los proveedores y todo esto lo hicimos tal cual lo hizo el gobierno municipal, sin adquirir un peso de deuda. Y sin aumentar esta tarifa, no solo en este año, sino que por segundo año tampoco aumentamos esta tarifa. Es la tarifa que actualmente tenemos en el servicio de vida habitacional, no la hemos aumentado durante 2 años y pues ha sido un beneficio, un apoyo a las familias que cuentan con comedor y que son las que ahorran también en el agua. Por esto es que me da mucho gusto poder presentar nuevamente estas tarifas por tercera ocasión y poder tener todos los argumentos necesarios para justificarlas y explicarlas a ustedes, distintos consejeros y a la ciudad en general. Agradezco al arquitecto por la oportunidad de tomar esta importante tarea, al consejo por su atención, a nuestro presidente Alejandro por confiar siempre en nuestra gestión alineada con sus objetivos y a nuestra próxima presidenta electa que también por coincidencia es parte de este consejo y que podrá ser testigo de esta propuesta tarifaria que será ejecutada durante su administración y que ayudará a cumplir con sus políticas públicas de gobierno. Muchas gracias. Entonces, con este preámbulo me gustaría, esta reseña me gustaría presentarles esta propuesta y que sepan pues que ha sido una propuesta muy bien estudiada, no es algo sacado a la rápida, realmente se han visto las necesidades del organismo y pues que se pueda hacer una propuesta justa para los usuarios, pero suficiente también para que el organismo pueda seguir operando y pueda seguir creciendo. Como objetivo, como les planteé hace unos momentos, pues es implementar tarifas justas y efectivas alineadas a los objetivos del gobierno municipal, ¿sí? Y que motiven a los altos consumidores pues a usarla de forma adecuada, consciente, sustentable y medida. Es por esto que tenemos todos estos programas de educación ambiental, programas ya semi-escolarizados también que hemos logrado en esta administración, programas que en las primarias ya se aplican a los niños creo que desde tercero hasta sexto de primaria, y pues somos portavoces con las familias, con sus padres, con sus amigos, para que puedan inculcarles el cuidado del agua, ¿sí? Entonces, estas tarifas van encaminadas a esos usuarios que cuidan el agua. Esta propuesta converge con las políticas de organización política municipal y pues es de actualizar, pues establecer un acuerdo tarifario que sustente la gestión y operación del Zapasa, mejore el servicio a los usuarios y asegure el crecimiento del organismo a medida que la ciudad lo demanda. La estructura tarifaria se compone de 3 tipos de tarifas. Estas tarifas son las primeras 10 son las tarifas que se necesitan o su recaudación va dirigida a la operación y el mantenimiento del sistema, ¿sí? El segundo bloque de tarifas, que son los derechos de incorporación de agua potable y de alcantarillado, son destinadas para el crecimiento del propio organismo. Cuando un nuevo desarrollo se incorpora, pues nos pide una factibilidad, por lo cual es una demanda más de agua y de saneamiento, tiene que crecer el sistema y de ahí sale este crecimiento de los pagos de los derechos de incorporación de agua potable y saneamiento, que también se hizo una reestructuración en
cambiando, anteriormente se cobraba por metros cuadrados, un terreno de cierta área pues pagaba por mucho, o el simple hecho de medir, de tener una gran superficie. Pero si ese terreno no solicitaba, no demandaba mucha agua, pues ¿por qué habría que cobrarle tanto? Fue así que cambiamos de metros cuadrados a metros cúbicos, con un estudio hidráulico, hídrico, para ver cuál va a ser su demanda de agua y de saneamiento también. Cambiamos esa estructura y es la que actualmente tenemos vigente. El tercer bloque son los servicios adicionales, son aquellos servicios que presta el organismo, como el servicio de las pipas, el servicio del barco, las conexiones a las tomas de agua, de drenaje, los vistos buenos, son servicios ya extras de lo principal que se pasa, que es dotar de agua potable y saneamiento. Bien, la primera tarea es el servicio medido habitacional. Son todos aquellos usuarios habitacionales que cuentan con un medidor. En este servicio, esta tarifa no se aumentó durante 2 años. Ha permanecido en 99.5 pesos la base de esta tarifa, que incluía 10 metros cúbicos. Es la tarifa que nos dejaron prácticamente ya aprobada cuando ingresamos en 2021, y durante el 2022, 2023 y 2024 permanecemos con esa misma tarifa. Sin embargo, pues los costos de los insumos, ellos no nos van a decir, pues yo no te voy a aumentar el precio por 3 años. Los insumos han aumentado considerablemente año tras año, que posteriormente nos van a mostrar el porcentaje de aumento, no va por la inflación. Si la inflación se especula que cierre un 8% este año, los insumos, muchos de ellos se cierran incluso en un 30 o un 40% de aumento respecto al año anterior. Es por eso, esos insumos son necesarios pues, para la extracción de agua, para el saneamiento, y van directamente en las tarifas. ¿De dónde sale? Pues de las tarifas del servicio de agua potable. Por eso consideramos que en este año actualizamos la tarifa, la base, en un 8%, pasando de 99.50 a 107.45. Son un poco menos de 10 pesos de diferencia mensual. Consideramos que es una tarifa muy accesible para los usuarios, ya que la misma Conagua nos indica que un salario mínimo de una familia debería de ajustar para pagar lo de un mes de agua. El salario mínimo ahorita está en 248 pesos y nuestra tarifa está en 107 pesos. Quiere decir que estamos muy por debajo del salario mínimo, entonces es perfectamente accesible para una familia poder pagar la mensualidad de un servicio de agua. Esta es la tarifa del servicio medido habitacional. En esta gráfica quiero compartirles cómo se ha comportado el incremento tanto de la inflación como de las tarifas a lo largo de los últimos, desde el 2016. Las gráficas azules han sido el aumento que se ha tenido año tras año. Nosotros ingresamos prácticamente en este año, nos dejaron las tarifas aumentadas al 8.5%. No lo aumentamos en el 23, tampoco en el 24, que son las que tenemos ahorita vigentes, y esta es la propuesta que tenemos actual del 8% de aumento. Línea roja ha sido la inflación, cómo se ha comportado a lo largo de los años. Estos 2 años que nos tocaron, la inflación a 7.8 y 6.3, ni siquiera actualizamos las tarifas conforme la inflación, las dejamos llegar a un 0% de aumento. En una línea roja serían las tarifas. ¿Cómo estaríamos actualmente en la tarifa si hubiéramos continuado con la misma tendencia de aumentos? Si en el 2023 y en el 2024 hubiéramos aumentado el 8% que se está proponiendo, estaríamos ahorita en una tarifa de 125 pesos. Sin embargo, frenamos esa tendencia de aumento y estamos ahorita en este punto o esta propuesta de 107.45. El margen de 107 a 125 pesos realmente es un porcentaje que la ciudad lo siente y lo agradece. Lo vemos cada año cuando vienen todos los usuarios a pagar su anualidad. Pues se sorprendieron estos 2 años de que no hubiera habido un aumento, pero también que no haya disminuido la calidad del servicio. Entonces, consideramos que es un aumento que puede ser entendido por la ciudad, de acuerdo a la inflación que todo el mundo observamos, y pues es muy accesible para todos ellos. Esta gráfica es importante mostrarla a ellos para que puedan entender también
el comportamiento de la inflación, las tarifas, pues que puedan saber en qué punto estamos, qué tan costoso es una tarifa. Quise ponerles una tabla del porcentaje de aumento de insumos. Estos son los insumos que más necesita el Zapaz prácticamente. Polímero para el tratamiento de las aguas residuales y el hipoclorito aumentaron de un año a otro. El polímero solo un 5%, pero el hipoclorito un 16%. El polímero para lodos no aumentó de este año, del 23 al 24, porque ellos mismos son los fabricantes. Es una tarifa, bueno, un incremento que ellos mismos han sostenido. Sin embargo, el gas cloro, que también es muy necesario, aumentó un 12%. Lo más preocupante, el insumo, no es un insumo, sino un pago de los derechos de extracción. La Conagua le cobra al Zapasa por cada litro que extrae. ¿Y cómo nos lo revisa? Pues por ley tenemos que tener macromedidores en todas las fuentes de abastecimiento, en todos sus pozos, vinculados con la Conagua, para que mes a mes nos hacen el cálculo de cuántos litros se extrayeron y nos hace el cobro. Pues en 2023 estaba en este costo la tarifa por metro cúbico y en 2024 nos aumentaron un 126%. Solo para ponerlos en contexto, en el año 2023 pagamos cerca de 4 millones y medio y este año vamos a pagar más de 10 millones, solo por los derechos de extracción de agua. Es un aumento pues, que impacta directamente en las finanzas del Zapasa porque no se tenía esperado ese aumento. Y al no haber aumentado las tarifas, pues al usuario se le cobra por el agua que se le está dotando. Con agua nos cobra por el agua que estamos extrayendo. Entonces debería haber una relación entre el aumento de los pagos de los derechos de extracción contra la tarifa. Sin embargo, no se ha aumentado en esta medida y es algo que en el 2025 pues también tendremos ese incremento tan considerable. Bien. Pues la segunda tarifa es el servicio medido, el no habitacional. Viene siendo pues todos aquellos que no son para un uso doméstico. Una tiendita, unos baños, un hospital, un hotel, cualquier usuario que no sea habitacional o que usen el agua en muchas ocasiones como parte de sus procesos, por ejemplo en un restaurante, en una purificadora de agua, y por ende, pues la calidad del agua, el agua para sanear, ¿vale? Pues es una calidad con más, con más contaminación que un agua doméstica, más difícil de tratar, le cuesta más a nuestras plantas y pues produce también o necesita más insumos. Esta tarifa se hace una propuesta de un 10% de aumento, que de hecho este 10% va a ser un aumento general para todas las tarifas, va a ser el 10% que proponemos en este caso, precisamente para solventar el aumento de los insumos que anteriormente les mostré. Implementamos 2 nuevas tarifas en el servicio medio no habitacional como apoyo a los ciudadanos. Es decir, tenemos usuarios que tienen su casa y al lado tienen una cochera. Puede ser que esa cochera la tengan dada de alta con un predio arriba y tenga su propia cuenta predial. Para el Zapasa no es una cuenta habitacional, no es adicional. Perdón, no es una cuenta adicional, por lo cual la consideramos como un usuario no habitacional. Y se le cobraba una tarifa más alta por considerar que no era habitacional. Muchas veces los usuarios, la queja de ellos era que les salía más caro pagar el agua de su cochera, que no utilizaban agua, que el agua de su casa, donde sí utilizaban agua. Es por eso que decidimos crear 2 tarifas nuevas. Las llamamos servicio medido no habitacional sin fines de lucro o no lucrativa, como podría ser aquí una cochera. Y así apoyamos a todos los usuarios, atendemos las quejas o solicitudes de ellos, en tenerles una tarifa que va a ser prácticamente la misma, la base y el cobro por el rango de los metros cúbicos excedentes, al igual que un servicio medido habitacional. Los apoyamos de esa manera y bueno, sabemos que es una mejora para ellos.
Además de eso, también agregamos el servicio medido no habitacional de beneficencias, que si bien no son una casa, no es habitacional, pero tampoco tiene fines de lucro. ¿Quién entra ahí? Un asilo de ancianos, un orfanato, un centro de rehabilitación, que a lo mejor, pues por su actividad y al tener una cantidad de personas que requieren también mucha agua, les salían cuotas muy caras porque las poníamos como comerciales. Venían para una base de 283 y cada metro cúbico excedente 25, 29 o 31 de acuerdo al rango. Tienen tarifas muy altas que muchas veces son insostenibles porque son asociaciones civiles, muchas veces de ellas sin fines de lucro, y pues que a lo mejor no cobran una cuota por tener a las personas ahí o por dar este servicio a la sociedad, y muchas veces pues tampoco tener de dónde pagar el agua. Por eso decidimos crear esta tarifa de beneficencia, donde la tarifa inicial es 0 pesos por la base y los demás rangos serán igual que una habitación. Apoyaremos allá todos esos centros que consideramos como de beneficencia, los cuales ya se incluyeron en el nuevo reglamento de la prestación de los servicios del agua potable, que será aprobado también en una sesión posterior, donde especificamos exactamente quiénes entran en esta tarifa y quiénes entran en esta tarifa. Todo eso porque eso se puede prestar a que venga el usuario y que sea amigo o lo que sea de alguien aquí y lo pudiera meter en una tarifa de playa. Entonces, mediante un reglamento ponemos todos los criterios para definir quiénes entran en una o en otra tarifa. Sí. ¿Las escuelas entran en alguna de estas, las escuelas públicas? De hecho, bueno, tenemos entidades públicas aquí que prácticamente son edificios de gobierno, pero las escuelas son las primeritas en ir a pagar. De hecho, todas las escuelas que pagan su agua, primarias, secundarias, todos pagan el agua, porque ellos tienen un presupuesto ya sea federal o estatal, y son los primeritos que están en enero inmediatamente buscando, en este caso, el agua, y pagan su agua muy puntualmente. Realmente ellos no los metemos en públicos, no de los dices a ellos, ¿verdad? Las escuelas en qué públicas. ¿En las públicas? Las escuelas no están cumpliendo. Tiene una tarifa cero, no va a ser escuela de medios públicos excelentes prácticamente. Las escuelas nos pidieron a nosotros como que les cobráramos una cuota fija y nos pagan ellos la cuota fija intensiva. Entonces las escuelas este año nos pagaron son 70 y tantas escuelas que se hacen cargo la SEC. Nada más entran, no entran lo que es los bachilleratos porque se toman como federales. Ellos no se hacen cargo de esos dos que son el CEBETIS y el bachillerato. Son los únicos que nos hace cargo el gobierno del estado. Nos pagaron este año alrededor de casi 2 millones de pesos el gobierno del estado. Cada año nos pide a principios de enero, nosotros les hacemos llegar su relación, sus tarifas, ellos ya nos la mandan de regreso y nos hacen una transferencia. Y este año fue alrededor de casi cerca de 2 millones de pesos. Aquí, perdón, porque igual se dice que no se comenta, lo tocamos. Justamente ayer se comunicaron conmigo de Cebeta, ese que está por el Ready, ¿verdad? Que tenían un tema ahí del agua, porque no tienen agua soportada. Entonces sí me pidieron que pudiera tocar el tema, pero si quieren lo tocamos. Sí, lo tocamos. Por eso me entraba la duda justamente ahorita en esta clasificación. Sí, y ese tema me parece que las instalaciones están a nombre del gobierno del estado. Por eso se les hizo el aviso, pero ya se le recomendó el agua. Mira, Orlando, por favor, si quieres terminar la exposición y luego hacer preguntas. Bien, pues estas son estas dos nuevas tarifas que entran en esta propuesta tarifaria, que también se van a mandar por su aprobación, pues crear estas dos. Todas las demás tarifas, o prácticamente todas, a diferencia de la habitacional, es la propuesta del 10% de aumento. Bien, las terceras son los servicios medidos en áreas de sesión.
Las salas de sesión, creamos este nuevo tipo de usuarios, de tarifas, apenas en el año pasado. Y esto se debe a que muchas veces la red del Zapasa tiene que pasar a través de algunos particulares, algunos predios particulares para llegar a los tanques de almacenamiento o pues es prácticamente parte de nuestra red. Muchas veces los usuarios de estos predios nos ven, oye, pues si va a pasar el agua por aquí, yo me conecto, muchas veces hasta ordeñaban las tomas de agua o se conectaban al drenaje también en este caso. Bueno, pues creamos una tarifa para ellos en donde los primeros 15 metros cúbicos, la diferencia habitacional que es la de 0.12, estamos dando al igual del servicio medido habitacional. Es una tarifa muy justa para ellos y la incorporación pues no se le cobra en este caso a ellos, precisamente como por el derecho de paso. También este tipo de tarifas ya lo metimos en el reglamento para indicar cuándo pueden ingresar un área de sesión. Perdón, las áreas de sesión no son lo de los terrenos, las áreas de sesión vienen siendo lo de los centros comunitarios, los parques, muchas veces los desarrollos, las áreas de sesión, y pues a veces que te piden una toma de agua para regar el parque, se pasa por los que se ha puesto, pero se ha detectado que a veces lo utilizan para lavar sus carros, o a veces llenan de estos metros cúbicos, entonces hacen un uso indebido. Esto es para las áreas de sesión, centros comunitarios, parques y todo eso que entra en el nuevo desarrollo. La que les comentaba venía siendo los medios conveniados. En esta es donde la tarifa base se les cobra 0 pesos. Este es por medio de un convenio donde les dejen pasar las redes de agua, se les pone una toma de agua y de drenaje con este tipo de tarifa. 0 pesos en su base y con los rangos al igual que la habitacional. También eso nos lo han pedido, por el hecho de pasar el agua, dicen, oye, pues déjame conectarme ahí, o a veces de manera ilegal lo realizaba. El servicio medido habitacional en localidades trae el mismo aumento que el servicio medido en la cabecera municipal, solo que estos traen un apoyo económico, son tarifas más bajas. Recuerden, la de la habitacional es de 107, esta es de 102 y los rangos también son más bajos. Es en apoyo a las delegaciones. Se acaba de agregar como delegación la antorcha campesina, entonces tenemos Fresnito, Tiquisayán, los depósitos y la antorcha campesina. Son las 4 delegaciones que tenemos ya identificadas con este tipo de tarifas, que también es un apoyo para ellos. Otra parte importante aquí, además de esta tarifa, por reglamento, esto es la base, pero además de esto se les cobra saneamiento e infraestructura. Es un porcentaje en relación a su tarifa base. En el caso del Fresnito, donde no tienen drenaje, no se les cobra el saneamiento. ¿Sí? Ese porcentaje es un 30%, es un 20%, no se les cobra, pues porque al no tener un drenaje, y es un apoyo que también a partir del año pasado empezamos a implementar. Igual ya está reglamentado y pues es un apoyo principalmente para todos ellos. Ya lo que es Tiquisayán, 50 con drenaje, antorcha campesina, me parece que por ahí también están ahí aún pláticas, pero después sus créditos pues todavía tienen esta ventaja de no cobrarles el saneamiento para quienes aún no tienen el drenaje. El servicio medido no habitacional en localidades, igual, son las mismas que las de la cabecera municipal, pero traen un subsidio, un descuento en sus tarifas base, tanto los rangos. Es el mismo esquema que la cabecera, simplemente por ser una localidad, una delegación, tienen este beneficio. Es un cobro menor en sus tarifas. Y bueno, esta es la tarifa donde tenemos a la mayoría de los usuarios. Es la cuota fija habitacional. El servicio medido es lo que por ley deberíamos de tener todo. El agua debe ser medida. Eso ya desde hace muchos años nos lo han comentado y pues es la manera de poder medir cómo está trabajando esa masa, poder detectar fugas en las viviendas, en los comercios, y pues aparte del cuidado al agua debe ser una motivación la tarifa para que puedan migrarse de la cuota fija al servicio medido. La cuota fija durante estos 3 años la hemos aumentado
en un porcentaje mayor que todas las demás, precisamente para motivarlos. Bueno, es por dos razones. Una es para motivarlos a que se migren al servicio medido, lo cual, como acaban de ver, es una tarifa muy accesible de 107 pesos la base, comparado a los 349 donde tenemos ubicados a la mayoría de los usuarios, ya que la tarifa, para ser identificado como una mínima, debe ser una casa, un terreno donde parece menor de 60 metros cuadrados, que no cuente con infraestructura hidráulica como drenaje, y pues aquí la mayoría de las casas cuentan con eso. Entonces, casi todos están dentro de la genérica, pues ya casas que cuentan con alberca y que aún siguen sin ser una tarifa medida, pues la ponemos como alta, ¿sí? Esa es la primera razón, motivarlos a que se migren al servicio medido. Durante estos 2 años que no se aumentó, pues los usuarios venían a pagar su unidad de la cuota fija, y claro que se les hacía un incremento muy grande de un 15%. Les explicaban las bondades del servicio medido, inmediatamente se migraban al servicio medido. Es así como los motivamos, y comprobaron que su consumo de agua pues era menor a lo que a lo mejor les cobraremos en esta etapa. Pues ellos ya, tenemos muchos usuarios, muchos ejemplos de usuarios que están muy contentos con su tarifa, con su servicio medido, y pues motivan a los demás también a estarse migrando, ¿sí? La propuesta de aumento es del 15%. La primera razón es la motivación a migrarlos, y el segundo motivo es porque desconocemos su consumo. Estimamos que su consumo, nuestro promedio de consumo en los servicios medidos, oscila entre 13 y 17 metros cúbicos por casa. Ese es el promedio de consumo de todas las casas habitadas de manera normal. No incluimos a las casas que traen una densidad más alta, o que traen ahí trabajadores, o que están habitadas de manera no habitacional. Ese rango de consumo estaría incluso todavía por debajo de este promedio. Para que llegaran a pagar 349 en un servicio medido, tendrían que consumir alrededor de 21 metros cúbicos, lo cual son muy pocas casas que lo hacen, a menos que tengan fugas o que no cuenten con muebles, con baños ahorradores de agua, llaves ahorradoras. Y cuando una casa se migra al servicio medido y hace su cambio, tanto las llaves, los huesos, inmediatamente se da cuenta del ahorro de agua, y pues terminan pagando unas tarifas muy bajas. Ese ha sido el segundo motivo, que al no conocer su consumo, pues estimamos que pueden consumir más de 20 metros cúbicos de los que estarían pagando el servicio medido. La cuota fija no habitacional, igual, este es todos los comercios que no cuentan con un comedor. Estos ya, muchos comercios en este año se migraron ya al servicio medido, por conveniencia claramente, pero también por obligación de parte del CEFASA, que sí les hemos cambiado al medidor. Tenemos muchos restaurantes, ejemplo, que tienen cuota fija, pero pues usaban muchas grasas, muchos químicos, y pues cuando eso se va a las aguas residuales, nos cuesta mucho también tratarlas. Entonces sí les pusimos también un medidor. Y bueno, en el caso de los usuarios que aún no cuenten con servicio medido en las no habitacionales, es un aumento también del 15%, al igual que los habitacionales, ¿sí? Igual, para motivarlos, incentivarlos a que se migren al servicio medido, y por obligación debería ser medido. La cuota fija en las localidades, bueno, viene siendo esta también las cuotas fijas habitacionales, que no están en la cabecera, al igual que las de la cabecera van a tener un 15% de aumento. La habitacional pasando a 193 pesos. Esta tarifa también fue una nueva tarifa que implementamos en el año 2023, y es el servicio medido de alcantarillado no habitacional. Tenemos industrias que a lo mejor tienen sus propios pozos de agua, alguna ingeniería o alguna fábrica, ejemplo la carbonera también. Ellos tienen sus propios pozos de agua, ¿sí? Pero las aguas las desechan en la red del Zapasa. Por lo cual, pues había una queja de, oye, pues ¿por qué vas a cobrar agua si yo estoy produciendo mi propia agua? Pues sí, pero la estás introduciendo a nuestro drenaje y te estamos tratando el agua. Al ser una industria, pues también puede tener un mayor grado de contaminación. Entonces implementamos esta tarifa, que es
y sobre eso cobrarle los metros cúbicos, viene siendo una tarifa base y su rango de metros cúbicos. Además de que se les cobra por el agua que están desechando, también se les mide la calidad del agua. Debe cumplir conforme la norma oficial mexicana que les indica a las industrias cómo deben estar sus mínimos o máximos en contaminación. Entonces, es también un trabajo de Zapasa. Ya tenemos la herramienta para poderles medir y cobrar el agua tratada, ya simplemente es empezarla a implementar. Es una tarifa nueva y bueno, tenemos algunos casos de industrias que tienen esta situación. Eso sí impacta el IVA. ¿Perdón? Impacta el IVA. Sí, de hecho todas las tarifas impactan el IVA, pero en la habitacional no se le cobra el IVA a lo que es el concepto de agua. A lo que es saneamiento e infraestructura, eso sí, pero el agua no. En lo no habitacional sí se le cobra el IVA, incluso también a la cuestión al concepto de agua, por ser precisamente no habitacional. Los derechos de incorporación, otra de las tarifas que en este caso cambiamos completamente la estructura. Algunos de aquí, no sé quién haya sido consejero de Zapasa en las sesiones pasadas. De aquí todos no, bueno. Anteriormente existía un cobro por los derechos de incorporación, un cobro por los derechos de agua, un cobro por los derechos de saneamiento y un cobro que le llamaban FIDAS, que viene siendo un factor de inversión para la dotación de agua y saneamiento. Prácticamente les hacían una doble tributación a los nuevos desarrollos. Les cobraban ese llamado FIDAS, pero también les cobraban incorporación y también sus derechos de agua y también sus derechos de saneamiento. Y lo calculaba no en base a cuánta agua es la que iban a solicitar o iban a descargar, sino a la superficie del terreno que iban a ocupar. Entonces, nos pusimos a estudiar diferentes propuestas tarifarias de diferentes organismos y prácticamente éramos el único que cobraba por metros cuadrados. Y la queja de los usuarios, cuando alguien de repente venía a incorporar una bodega que tenía que ser de superficie amplia, pero a lo mejor esa bodega no tenía baños, o a lo mejor más un bañito. Entonces, su cobro de incorporación salía muy elevado porque se calculaba en base a sus metros cuadrados. Salía de varios cientos de miles y pues era la queja muy recurrente de los usuarios. Y que además de eso les cobraban el agua y el saneamiento y el FIDAS, era un cobro de verdad muy alto. Cambiamos este esquema. Estos derechos de incorporación es solamente el puro registro en el sistema, donde aquí es el único donde sí es por metros cuadrados, pero ya no por cada metro cuadrado que viene, simplemente el rango. De 0 a 100 metros cuadrados en 1655, de 101 a 300, 150, de 301 a 500, 7865, y bueno, así los demás. En el esquema anterior, un terreno de 150 metros cuadrados venía pagando más de 30,000 pesos solo de incorporación. Y solo por medir 150 metros cuadrados. Pero preguntábamos, o más bien nos preguntaban, bueno, ¿a razón de qué me cobras eso? ¿Por tener una superficie grande si no voy a utilizar agua? No había explicación, simplemente era la tarifa que habían puesto en el pasado. Cambiamos este esquema y claro que a todos los desarrolladores, claro que les pareció una propuesta muy buena y la aceptaron de manera buena. Además de la incorporación, que es el puro registro para el Zapasa, se cobran los derechos de agua potable. Una cosa es ya estar registrado en el Zapasa, estás pagando por ser miembro del Zapasa o miembro de la red del agua potable de saneamiento, pero ya después viene, ok, ¿cuánta agua es la que vas a solicitar? Igual, en este también se les calculaba de acuerdo a sus metros cuadrados, en vez de preguntarle cuánta agua es la que vas a necesitar. En este caso, hicimos un estudio en el cual se calcula cuánto le cuesta al Zapasa incrementar 1 litro por segundo. Y ese estudio se hizo a base de cotizaciones. Se cotizó la perforación, el equipamiento, las líneas de conducción, los tanques, todo lo que implica crecer 1 litro por segundo al Zapasa general. En base a eso, se le pide al nuevo desarrollador cuánta agua es la que vas a necesitar. Pues voy a tener la cantidad de casas, se calcula por la densidad que el mismo INEGI te dice
y se multiplica por la dotación de agua por usuario, que es de 180 litros por persona al día. Eso es la cuenta o el indicador que a nosotros nos pide la Conagua o la Administración Estatal. ¿Cuál es tu dotación de agua potable por persona al día? Pues le estamos otorgando 180 litros por persona al día. Yo creo que difícilmente te acaba 180 litros al día. Sin embargo, eso se está trayendo. Muchos se pierden en fugas, muchos se pierden también en la misma evaporación, o también mucho de esto pues está también en la industria. Pero esa es la dotación que tenemos por personas. En base a eso se calcula cuánto es el gasto que va a requerir un nuevo desarrollo y se le multiplica por este factor, que es lo que cuesta 1 litro por segundo. Como ejemplo, una casa requiere de 0.0075 litros por segundo, una casa normal. Entonces, eso multiplicado por esta cantidad, aproximadamente incorporar una casa cuesta sobre 10,000 pesos la por incorporación, cuando antes excedía de los 15,000 pesos. Solo una casa. Bien. Al igual que el agua potable, pues es los derechos de saneamiento. Ok, ¿cuánta agua vas a solicitar y cuánto vas a solicitar también de saneamiento? Y también para crecer el sistema de agua potable en 1 litro por segundo, se hacen las conversaciones de crear una planta de tratamiento o todo lo que se requiere para tratar el agua e incrementar la capacidad en 1 litro por segundo. Eso es mucho más costoso. De hecho, lo costoso de los sistemas de agua potable es el saneamiento de las aguas, no es tanto la extracción, sino sanearlo. Que por ley se debe sanear el 100% de las aguas y depositarlas a un cuerpo receptor, que en este caso es la laguna, y pues deberíamos estar vertiendo el agua tratada al 100%, cosa que no sucede aún, pero sí hemos incrementado el saneamiento de las aguas residuales con la adquisición de nuevos equipos y modificaciones en las plantas. Entonces vamos avanzando también en este aspecto y pues es algo que a los nuevos desarrollos, para solicitar más agua y depositar más agua, pues requerimos tener más agua. Entonces, de la misma manera, se le requiere su cálculo de cuántos litros por segundo van a requerir y se multiplica por esa cantidad. Estos dos conceptos, tanto el de los derechos de agua potable como los derechos de alcantarillado, no los aumentamos en un porcentaje fijo, digamos un 8 o un 10% como anteriormente, sino a como nos dio las condiciones que se hicieron. En promedio se aumentaron ya combinados sobre un 12%. Ya que lo que es el agua potable de saneamiento, un 12%, debido a que las cotizaciones, como son de terceros, pues ellos también incrementan sus costos. En 2023 nos estaba más barato perforar un pozo que actualmente. El comprar los equipos para equipar un pozo, también muchos de ellos se cotizan en dólares y no van de acuerdo a la inflación. Entonces, al igual que las plantas de tratamiento, son equipos, la mayoría de ellos también importados, y aumenta en mayor medida que la propia inflación. Nos dio aproximadamente un 12% de aumento, pero sigue estando dentro de los parámetros accesibles para un usuario. La número 14 viene siendo los costos de conexión para la toma de agua. Una vez que estés incorporado y que hayas pagado tus derechos de agua para el saneamiento, sigue el trabajo de la conexión. Pues es la excavación, la mano de obra para las tomas, las llaves, el medidor, todos los implementos que se requieren para que te conectes a la red. Ya pagaste los derechos, ahora hay que conectarse a la red. La pregunta de los usuarios es, oye, ¿por qué me cobran esto? Yo tengo algún albañil o un fontanero que lo pueda hacer. Pues sí, pero ese albañil o ese fontanero no sabe dónde se encuentran las redes de agua potable, no tiene la maquinaria para excavar a veces más de 2 metros hasta encontrar la red de drenaje, o al desconocer esto pueden provocar averías que ocasionan fugas, derrames, deben botar el saneamiento y pues les sale más costoso el progresando de esta manera. En sí estos costos se trasladan a un contratista, no es tanto que nosotros obtengamos un beneficio. Son prácticamente los costos que en una ferretería te puedes encontrar por el costo de un medidor, de una llave receptora o de una válvula de expulsión de aire. Es tal cual el costo que en una ferretería te puedes encontrar. Incluso son más baratos. Y se lo hemos hecho ver a los usuarios. Cuando vienen y creen que es alto, les pedimos que lo coticen.
están aumentadas un 10%, al igual que todas las demás tarifas. Esa es la propuesta. En el número 15, ya está conectado el agua, ahora la mano de obra para conectarse al drenaje también. La excavación, prácticamente es la mano de obra sin colocar los materiales. Los materiales son a costa del usuario, ¿sí? Entonces, esto es por metro lineal, aproximadamente, depende de los diámetros de toma que se requieran. Igual, se requiere que alguien que conozca de las redes de agua y drenaje sepa dónde excavar, a qué profundidad excavar y cómo hacer las conexiones para que quede una conexión bien hecha y que después esto no ocasione un socavón o una mala conexión que pueda darle un problema a la vivienda en el futuro. Mediante esto, pues es el propio personal de Zapasa o un contratista certificado que conoce las redes quien hace la conexión a la toma del drenaje. Los dictámenes de factibilidad son los desarrollos o las nuevas actividades comerciales se les solicita al Zapasa para que diga si es o no es factible conectarse al Zapasa o incorporarse al Zapasa. Es un estudio que requiere de tiempo de personal, de estar yendo y viniendo al predio donde se tiene que colocar y pues conocer las redes de agua y saneamiento para decir si es factible o no es factible. Es prácticamente un trámite administrativo que requiere todos los nuevos desarrollos para que puedan decir o puedan tener papel de que sí es factible y poder continuar con sus desarrollos. Ya como servicios adicionales, viene siendo la venta del equipo barco, la venta de agua tratada, la venta de agua de primer uso, que es el agua en bloques, las pipas, suspensión o reconexión del servicio mínimo, cuando un usuario no paga el agua y después de todo un proceso en que se le avisa y aún así, bueno, se le puede realizar el corte. Sin embargo, la reconexión sí se le cobra una tarifa de 572 pesos, pues por el hecho de ir a abrir muchas veces banqueta, ponerle la llave y abrir el agua, o recibir el agua en el caso de que haya que sacar el agua. Son esos servicios adicionales de lo que es el agua y el saneamiento. Bien. Igual, esto es una propuesta de ajuste por el 10% en todas las tarifas. Y bueno, esas son todas las normas adicionales. Finalmente, esta es la tarifa de los servicios de excavación, relleno y reposición. Esto ya depende del tipo de suelo, si es terracería, empedrado o un asfalto, igual tanto para el agua como para el drenaje. Eso es el puro servicio de excavación para una reposición, una toma, una reparación, algo que a solicitud del usuario, muchas veces que se le encuentra alguna avería y que se tenga que hacer alguna obra o una reposición, bueno, hay que hacer los trabajos de excavación y de acuerdo a los metros lineales también es la tarifa que se cobra. Bien, eso es con la maquinaria del Zapasa
los montos de los bienes o servicios a licitar es el cobro que se hace directamente al licitante. ¿Sí? Es como pagas tu derecho a ser parte de la estación, pues es prácticamente el trámite y la crédito. Bien, pues esas son todas las tarifas. Como ven, la tarifa que más nos interesa poder beneficiar, pues es a quien cuida el agua. Y para que alguien nos pueda comprobar que cuida el agua, pues primero es que quiera que se le ponga un medidor. ¿Sí? El medidor antes se veía como un castigo, porque esa fue la política que se tuvo en las administraciones pasadas, como un castigo. Aquí es al contrario, no les ponemos el medidor si no lo solicita el usuario. Y para que el usuario no lo solicite, es explicarle las ventajas, las bondades que es tener un medidor. Es así como desde el año 2023 y 2024 hemos tenido una gran cantidad de usuarios que se han migrado por su propia decisión al servicio medido y que han visto un ahorro en su economía y que también han visto pues, beneficios en su casa, en su red, al detectar alguna fuga, algo que con una cuota fija pues, no podía detectar. El servicio medido o los medidores que se instalan tienen una vigencia de acuerdo al fabricante. Cuando se vence esa vigencia, el Zapasa se lo repone sin costo. Entonces, no es que el usuario tenga que estar pagando su medidor cada 5 años o cada que le falló su medidor. No, es solo por única vez. Y ya de parte del Zapasa es estarle verificando el medidor cuando el usuario detecte que hay un consumo que esté incorrecto. Se le hace una verificación a su medidor. Si está funcionando mal, se le cambia el medidor sin costo y se le aplica un ajuste en sus tarifas. Eso es a beneficio de los usuarios y pues actualmente se están instalando medidores que ya no duran 5 años, sino que duran hasta 10 años. Entonces ya son medidores de mejor calidad y que te miden el agua de manera más eficiente. No como si te ves que sí había mucho robo o que te medían el aire. Entonces aquí a todos se les instala su válvula expulsora de aire antes del medidor. Y pues de esta manera evitamos que se haga un cobro de manera injusta. En parte de ser todo, no sé si tienen alguna duda en tarifas. Yo del punto 18, felicitar buena presentación. Del punto 18, dos opiniones. La primera, se me hace barato lo que estás cobrando, o pretendemos cobrar. Y debe de ir ligado a la calidad de la reposición. Nosotros hemos notado mucha queja de la secuencia de romper los pavimentos y la reposición en tiempos. Quizás una mejor tarifa podamos exigir mejor calidad de la reposición y evitando que el ciudadano se esté quejando de este trabajo. Me refiero a cuando se rompe el pavimento, se hace la excavación, se repone el servicio, tanto descarga de drenaje como de toma. Y tardamos una secuencia de tiempo en reponerlo. Y a veces no es la calidad de debería. Esa es la opinión y creo que está ligado con el precio. Del punto del cálculo de litros por segundo, va ligado con un tema que hemos platicado con el director, donde estandaricemos hacia los proyectistas, las personas que pretenden desarrollar, cómo obtener esos litros por segundo y no caer en el campo del organismo, porque se puede manipular esas palabras. Sería mi opinión. ¿Es cuánto? En nuestro reglamento tarifario, en la parte final, vienen unas tablas. En esas tablas se menciona el gasto de agua de acuerdo a todo usuario. Si es una casa H1, H2, H3, H4, cuál es el gasto por persona al día. Que si es un centro deportivo con albercas y X, ¿verdad? Se cobra por usuarios. Si es un hotel, ¿cuántas habitaciones? Pues cuánto es el agua. Viene una serie de parámetros. Es una tabla que pusimos precisamente para que los usuarios pudieran verla y que en base a esa tabla se le hace el cálculo. Sin embargo, no es el cálculo final que digamos, tiene que ser y ya. Porque puede venir un desarrollador y decir, oye, pues es que yo voy a tener una infraestructura diferente, voy a tener muebles ahorradores de agua,
dotación de litros por persona al día. También es parte de la modificación que hicimos. Cuando alguien se incorpora, te firma un contrato de adhesión. En ese contrato se le especifica a cuántos litros por segundo de agua y centro tiene derecho. Y en el reglamento también se puso la cláusula de que si excede por más de 6 meses la dotación de agua por la cual se pactó, se le cobra esa diferencia, para evitar que alguien venga y diga, oye, pues yo voy a ocupar esta agua, esta cantidad de agua, y que pague solamente sobre esos derechos, pero que al final de cuentas pues consuma mucho más agua, ¿sí? Entonces, esto nos da también para que de parte del solicitante traiga su propio cálculo, y no lo pedimos un cálculo certificado o algo así, simplemente su cálculo, que lo revisamos, consideramos que sí es correcto, y sobre eso se le hace su cálculo de los pagos de los derechos de agua y saneamiento. Al final de cuentas siempre se dice, eso va a quedar en tu contrato y eso va a ser lo que tú me estás diciendo que es lo que requieres, de acuerdo a tu cálculo. Si después decides o necesitas incrementar, pues hay que pagar los derechos de ese incremento, porque es agua que no tenemos de sobra. Es agua que a lo mejor le voy a quitar a una casa por dártela a ti. Entonces, por eso se hace el cálculo en base a lo que cuesta crecer esa cantidad de litros por segundo y en general las casas. Y ya ves que el documento, la actualización de la disponibilidad de agua, pues no hay para nuevas concesiones, no hay tanta exposición. Entonces, era comentar eso, porque sí, nosotros en el colegio de ingenieros tenemos pensado en el organismo definir muy claro todo eso para evitar el abuso y que cuenten con nosotros aquí en la Muchas función. gracias. De hecho, nos gustaría implementar precisamente ese cálculo de parte de un colegio de ingenieros, implementarlas precisamente ahí sería algo pues, muy bueno, una base. Así es. Sí, gracias Orlando, traste una excelente exposición, y referente a lo que menciona aquí el ingeniero Sergio, cuando recibimos peticiones de incorporación y que no es un proyecto habitacional para una vivienda, le solicitamos un cálculo, una memoria de cálculo, en este caso los fraccionadores, elaborada por un director responsable en proyectos de infraestructura, que es el que valida el gasto, la demanda media que tendrá ese nuevo desarrollo. Sí lo revisamos y sí entramos en discusión, ¿verdad? Porque como bien mencionas, habrá quien ponga que hay una demanda de 50 litros al día, lo cual es totalmente fuera de la realidad, pero nosotros, una vez que validamos el cálculo, o sea que logramos que es aceptable, sobre eso calculamos la incorporación, y como mencionó Orlando, en caso de que hubiera algún desfasamiento posterior, pues se les va a cobrar la diferencia a la vez. Así es. Adelante. Pues de nuevo felicitarlos, Orlando, excelente trabajo, arquitecto. Y más que nada, mi comentario es justamente a cómo sumarnos como organismo también a invitar a los afiliados, en el caso de Canaco, de Rosé, para que se sumen al servicio medido. Justamente, viendo los datos, pues todavía estamos a la mitad, más o menos. Todavía nos queda mucho camino por que se sigan sumando, y definitivamente lo que bien comentas, ¿no? Cuando estamos en el servicio medido nos damos cuenta que hasta pagamos menos de agua, porque la cuidamos, que es muy importante, no tenemos el agua, porque hay muchos restaurantes, incluyo el mío, el tuyo, que no lavamos trastes porque generalmente usamos o es para llevar o usamos el papel encerado. Entonces, que nos damos cuenta que en realidad no es tanto el agua que se consume como se cree que se consume, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Entonces aquí sí me quiero sumar para poder hacer una campaña con los comercios para que se sumen al servicio medido, que al final tenemos que unirnos para cuidar el agua, ¿no? Entonces, más que nada, ver cómo podemos trabajar en conjunto para poder tener
tardes a todos. Me da mucho gusto estar en esta sesión que con su asistencia nos comprueba, nos demuestra el interés que tiene un tema tan importante como es la aprobación de las nuevas tarifas de los servicios del sistema de agua potable de Alcantarillado de Santa. Muchas gracias. Fíjense que mientras escuchaba muy atentamente la exposición del licenciado Orlando, estuve haciendo algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes, algunas de ellas. En primer lugar, decirles y agradecerles al arquitecto Víctor Ochoa Orlando y a todo el equipo comercial de Zapasa que me hubieran ayudado en estos años a cumplir un compromiso de campaña de no impactar no solo con nuestros impuestos prediales, sino desde el punto de vista de Zapasa con las tarifas de todo el servicio medido a los usuarios. Eso ha sido un compromiso porque recordemos que justamente hace 3 años vivimos en una pandemia y muchas familias todavía tenían sus ingresos muy comprometidos, no solo por sus trabajos, sus negocios, etc. Y de verdad tengo que reconocer el esfuerzo que el sistema operador de agua potable tuvo que hacer en el ánimo de poder ajustar sus costos, sus procesos de operación, para poder ajustarnos a una condición en la que limitamos los ingresos, pero no pudimos evitar ajustarnos también a los crecientes gastos que tuvimos que hacer y las inversiones que se tuvieron que hacer para hacer los mantenimientos o las adecuaciones a la infraestructura de extracción, tratamiento, distribución de agua. Quería comenzar con eso, agradecerles de verdad el esfuerzo que hizo y en tu nombre, arquitecto, quiero mandarle este reconocimiento, este agradecimiento a todos los trabajadores del sistema de agua potable, porque estoy seguro que este esfuerzo se ve reflejado en todos los departamentos, tanto administrativos como operativos. Y que creo que también lo dijo Orlando y creo que también vale la pena recalcarlo, que a pesar de que no se reportaron aumentos en un sector tan importante como el sistema de servicio medido habitacional, a pesar de ello, no solo no hubo un impacto negativo en la calidad del servicio, sino que por el contrario. Creo que todos debimos notar, y si no lo notaron, los invito a la reflexión y que recuerden que en los últimos 2 años, a diferencia de muchos otros años en el pasado, no tuvimos la queja de la ausencia de agua en la temporada de estiaje, sobre todo en el sur. Cuando nosotros llegamos, nos tocó la mala fortuna de que como año con año, lo tengo que decir, se tenía un reporte, y hasta era ya un tema estacional. Ya sabían los vecinos de ciertas colonias que iban a tener un impacto negativo en el servicio. Y tengo que decir y tengo que reconocer que a pesar de estas condiciones, los últimos 2 años, incluyendo este estiaje que acaba de terminar, no tuvimos un impacto negativo como a lo mejor mucha gente estaba acostumbrada a recibir. Por eso el reconocimiento. Pero tengo que decir que no solo no se aumentó la tarifa de servicio medido habitacional, sino que en términos reales, comparada con la inflación, esto implicó una disminución en la tarifa del agua potable de servicio medido habitacional. ¿Sí me captan este tema, verdad? Y que por lo tanto, esta propuesta que se hace, esta propuesta de la nueva tarifa, sigue estando muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos años. Y que este aumento, quiero que sepan que tengo yo la fortuna de decir que participé en las mesas de trabajo previas para el análisis y la revisión de esta nueva tarifa. Y quiero decirles, lo tengo que mencionar, sobre todo a los consejeros que serán quienes primero alguien nos aprobarán esto y luego el Consejo Tarifario, que también nos va a ayudar a revisar y aprobar esta propuesta, decirles, para quienes nos dedicamos al servicio público, la decisión de aumentar o no tarifas, la decisión de aumentar o no porcentajes de predial tiene una dualidad muy compleja. Por un lado, no queremos, desde el punto de vista político, social, de sensibilidad, no queremos subir las tarifas. Eso tengo que decirlo. Pero también somos responsables de la operación de un sistema operador tan importante como es el de agua potable, y también conocemos de primera mano la responsabilidad que es mantener una infraestructura que en gran medida de ella necesita una renovación.
que la ciudad sigue creciendo y que la demanda de agua sigue creciendo y que la demanda del servicio de tratamiento de agua es cada vez más exigente y representa desafíos técnicos muy importantes que no se pueden resolver con política, que se tienen que resolver con dinero. Entonces, en esa dualidad de ser, por supuesto, sensibles y ser solidarios sobre todo con las familias más vulnerables y quienes más complicaciones económicas tienen en la ciudad, también está la difícil verdad de reconocer la responsabilidad como sistema operador y que no podemos permitir el rezago de la infraestructura, porque este rezago de la infraestructura sabemos que si no se atiende va a derivar en un problema de servicio, de la calidad del servicio en el corto plazo, y que la reposición no solo va a tener un impacto en la calidad del servicio, sino en una cantidad de dinero mucho mayor. Esa reflexión nos ha llevado a esta conclusión. Yo quiero de verdad felicitarlos al arquitecto, quiero felicitar a ti, por supuesto al equipo, al licenciado Orlando González del área administrativa, porque me parece que tal y como se ha explicado, este aumento de tarifa no solo no es gravosa, no solo está por debajo de la inflación acumulada, no solo tenemos todavía margen de crecimiento, sino que además, hay que decirlo, con este aumento podría ayudarnos a garantizar el que podamos seguir dando el mantenimiento de la infraestructura y seguirnos adaptando al crecimiento vertiginoso que tenemos en la ciudad. Eso es por un lado una reflexión. Por otro lado, quiero retomar las palabras de la licenciada Rumi, de decir la razón, aparte de una razón económica, pero la razón de la política pública de no aumentar las tarifas de servicio medido habitacional tenía desde luego la intención de invitar a los ciudadanos a migrar al servicio medido. Como bien lo describió en su exposición el licenciado Orlando, por alguna razón muchos ciudadanos tenemos la impresión de que tener medidor era un castigo, y lo era porque efectivamente a veces de manera inexplicable, no quiero generalizar, pero sí tengo que decir que yo recuerdo que la queja número uno de los servicios públicos municipales tenía que ver con San Blas y tenía que ver con los recibos de las cuotas de agua de servicio medido. Había algunas facturas de agua que parecía inexplicable por qué tanta cantidad de dinero. Y el que hayamos no solo diseñado un esquema tarifario que privilegia a aquel ciudadano que tiene su servicio medido, tenía que verse acompañada con una medición eficiente y con una tarifa justa. Y creo que a lo largo de estos 2 años, casi 3 años, creo que también lo hemos logrado. Yo soy testigo de cómo muchas familias de todos los estratos sociales hoy privilegian, cuando hace unos años hubiera sido imposible pensarlo, hoy privilegian cambiarse a un servicio medido, una tarifa de servicio medido. Entonces, creo que lo estamos logrando. Y lo estamos logrando no solo por un tema de conciencia ecológica, que creo que no vale la pena ahorita que abunde al respecto del cuidado del agua, sino también desde el punto de vista económico de las familias sanjuanenses, que algunos que seguían creyendo que la tarifa fija era más barata, hoy se dan cuenta que el servicio medido y una buena administración del agua en tu hogar o en tu negocio deriva también en un ahorro para las familias. Entonces también por eso queremos tratar de manera positiva a la familia. Yo quiero concluir no solo felicitando nuevamente por esta propuesta de tarifa, sino que quiero concluir diciendo que el desafío que tenemos en nuestro valle, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, con respecto al uso, a la explotación y al uso racional del agua, particularmente el servicio doméstico comercial, que es lo que atiende esa masa, el desafío que tenemos no es menor. Estamos en una coyuntura donde estamos por enfrentar situaciones que tenemos que, como gobierno, como sistema operador, tenemos que prever la reducción de nuestras fuentes de suministro de agua y tenemos que seguir redoblando el esfuerzo, seguir fortaleciendo nuestras funciones de educación y cultura del agua, por supuesto, pero por supuesto que tenemos que
que seguir haciendo inversiones en infraestructura estratégica que nos permita no solo eficientar la red de distribución, sino que nos permita también eficientar nuestros procesos de tratamiento y de reaprovechamiento de las aguas residuales. Y quiero que sepan que eso cuesta dinero, mucho dinero. Pero ¿qué es mejor? Digo que es mejor hacer este tipo de inversiones con anticipación a tener que someter a una ciudad a la experiencia de no tener el agua. Entonces, en esta lógica es que tenemos que pensar, en esa lógica de seguir eficientando la operación y los gastos del sistema operador. Ese es el desafío. Tenemos que seguir trabajando en la educación del cuidado del agua de la ciudadanía y tenemos que seguir invirtiendo la mayor cantidad de recursos como sea posible en el tratamiento y reaprovechamiento de las aguas. Creo que esa fórmula nos va a permitir que podamos prolongar el servicio de agua, que podamos prolongar por muchos más años la calidad del servicio de agua y por supuesto que podamos administrar mejor nuestras fuentes de suministro. Enhorabuena por ello y confío por supuesto en que este consejo estará muy consciente de los desafíos que como gobierno y como sistema operador tenemos en el corto plazo. Es cuanto. Gracias, presidente. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Muy bien. Pues entonces vamos a someter a votación el siguiente resolutivo. Primero, en los términos del artículo 44, fracción décima del reglamento de los servicios de agua potable, drenaje alcantarillado y saneamiento de Zapotlán el Grande, se tenga al director general del organismo, arquitecto Rodrigo Chonega, presentar la propuesta de los conceptos, cuotas y tarifas correspondientes al agua potable, drenaje alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2025. Segundo, que la propuesta de los conceptos, cuotas y tarifas correspondientes al agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2025 sean turnadas a la Comisión Tarifaria para su estudio, análisis y aprobación y posterior publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco, en la Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande y en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2025 para los efectos legales a que haya lugar. Los que tengan a bien aprobar el punto, por favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el orden del día, tenemos el cuarto punto, que son asuntos varios que no se agendó ninguno, y el último punto es la clausura de la sesión, por lo que le pido al ciudadano presidente municipal y presidente del Consejo de Administración proceda a realizar la clausura de la sesión. Les agradezco nuevamente, consejeros, consejeras, invitados especiales. Les agradezco su participación, les agradezco mucho el sentido de su voto. La verdad que creo que es una de las decisiones que serán determinantes para el futuro de este organismo público, por lo menos para el desarrollo y cumplimiento de nuestras obligaciones para el próximo año. Siendo la 1:00 con 40 minutos de este jueves 11 de julio del año 2024, doy por clausurada esta quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande y válidos los acuerdos que aquí se tomaron. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes.